Buenas noches. En el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Recuerden que en el video pasado, cuando hicimos los ajustes fiscales, hicimos el ajuste de la bonificación, creamos el pasivo de la bonificación. Ahora, incluso mírenlo aquí, creo que lo tengo aquí, el pasivo de la bonificación. Entonces se crea la entrada de diario. Mírenlo aquí, tenemos el pasivo de la bonificación. Déjenme proyectárselo ahora. Que eso lo vimos cuando hicimos los ajustes. Los ajustes, ahí creamos el pasivo de la bonificación. Déjenme proyectarle la entrada para que vean. ¿Qué es lo que sucede? Miren aquí el pasivo. Esa es la entrada de diario. Ahora, esa es la entrada de diario. Fíjense que tenemos 412,066 de bonificación por pagar, o sea, participación de los trabajadores en la utilidad, que eso se le llama bonificación. ¿De dónde sale eso? Según establece la ley 1692, que es el Código de Trabajo, en su artículo 223, verlo ahí, el artículo 223, dice que es el 10% de las utilidades antes del impuesto sobre la renta se calcula. Todo eso está aquí. Creo que en el 226, antes del impuesto sobre la renta, se debe hacer. Ahora, ¿qué sucede? Además, hay empresas que por ley, durante sus primeros 3 años de operaciones, verlo aquí, artículo 226, no tienen que dar bonificación durante sus primeros 3 años. Por ejemplo, las empresas agrícolas en sus primeros 3 años, lógico que no es que la ley le prohíbe que den, que no den. La ley no le prohíbe que no den. Si ellos quieren, pueden dar, pero no están obligados hasta que no pasen 3 años. Las empresas agrícolas, industriales, forestales y mineras. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de empresas son empresas de inversiones. Muchas veces en sus primeros años lo que tienen es pérdida. No están obligados, pero no es que le prohíbe al empresario. Si el empresario quiere dar bonificación, la puede dar. Lo único que tiene que retener el impuesto sobre la renta y el 0,5% para el Infotec. Fíjense, mire como el artículo 226 debe calcularse sobre los beneficios antes del impuesto sobre la renta. Eso lo vimos en los videos pasados. Eso lo vimos. Vamos ahora, ya sabemos cuánto es la bonificación. Ahora, recuerden que aquí dice que el reglamento dice que debe pagarse. Aquí mismo dice que debe pagarse la ley entre los 90 y 120 días. No es que tienen que esperar los 90 días ni los 120 días. Entre ese tiempo deben pagarlo. Míralo aquí. Deben pagarlo entre los 90 y 120 días. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es que establece que el empleado que tiene hasta 3 años le tocan 45 días. Lógico, si hay suficiente con el 10%, míralo ahí. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder, oigan esto, no podrá exceder del equivalente 45 días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicio por menos de 3 años. No podrá exceder. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir que las empresas no están obligadas a dar más de 45 días. No están obligadas. Pero muchos empleados
interpretan que es que la empresa tiene que darle 45 días. No, la empresa lo que tiene que distribuir el 10%. Ahora, si hay utilidades suficientes, no está obligada a dar más de 45 días. Por ejemplo, un banco no está obligado a dar más de 45 días. Tengo entendido que Reserva da hasta 4 y 5 salarios. Eso es porque quiere, Reserva quiere. Pero no está obligado a dar más de 45 días hasta 3 años y después de 3 años 60 días. Y si no, tiene el año la proporción. Eso lo establece también el reglamento de aplicación. El reglamento de aplicación al artículo 38, artículo 38, 32. Fíjense que aquí le explica, fíjense que cómo se debe hacer y le explica que si no es suficiente se hará de manera proporcional. ¿Cómo se hace de manera proporcional? Eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora cómo se hace de manera en el artículo 38. El artículo 38, todo eso lo explica en el artículo 38. Que si no es suficiente se hará de manera proporcional. Pero hay el trabajo de manera proporcional. Míralo aquí. Él le dice, si las utilidades, el artículo 3, si las utilidades no son suficientes para cubrir el límite de los 45 y 60 días fijado por el artículo 223 del Código de Trabajo, se dividirá la suma a distribuir entre el importe total de lo que se hubiera correspondido a los trabajadores. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo voy a hacer el cálculo de lo máximo de los 45 y 60 días. O sea, el estimado de lo máximo. Luego, si eso es mayor a la que voy a distribuir, voy a coger lo que yo voy a distribuir, lo voy a dividir entre el máximo, entre el estimado. Y ese coeficiente que me da, se lo voy a aplicar a cada estimado. Vamos a verlo eso ahora. Bien, miren, aquí tenemos los trabajadores, aquí tienen su sueldo. Aquí coloqué el tiempo para poder determinar la cantidad de días a pagar. Por ejemplo, con 6 años son 60 días, lo mismo que solo establece el artículo 223 y también el artículo 38 del reglamento. Con 6 años también 60 días, pero también con 4 años 60 días. Recuerden, a partir de 3 son 60 días. Con 2 años, nada más tocan 45 días. Con 1 año también 45 días. Recuerden que hasta 3 años hay 45 días. Con 1 año y medio también 45 días. Con 10 meses. Miren qué sucede con 10 meses. 1 año tiene 12 meses. Como son 45 días, lo que hacemos es que hacemos esto. Cogemos los 45 días que le va entre 12. Los 45 días entre 12 y luego multiplicamos por los meses. Los 45 días entre 12, cerramos entre paréntesis. Y luego multiplicamos por los 10 meses por 10. Vamos a ver lo que dice el reglamento, que es más engorroso lo que dice el reglamento. Lo vamos a comparar. Con 6 meses, hago lo mismo, pero ahora lo multiplico en vez de 10 por 6. Aquí en vez de 10 por 6. Con 5 años, 60 días. Con 2 años, 45 días.
con 2 años y medio, 45 días, con 4 meses, cogemos esto que está aquí, al final lo multiplicamos por 4. Bien, ¿qué dice el reglamento ahora? Dice que como este es un sueldo mensual, dice el reglamento, eso lo dice todo el reglamento. Vamos a buscarlo, eso nada inventado, nada inventado. Eso lo dice el reglamento. Lo dice también la misma ley. Fíjense que dice, cuando es mensual, se divide entre 23.83, cuando es mensual. Entre 23.83 cuando es mensual. Míralo ahí. A ver, entre 23.83 mensual. Entonces, yo lo que hago el sueldo entre 23.83. El sueldo entre 23.83. Déjame quitar esta raya para copiar la fórmula hacia abajo. Y lo que hago ahora, control C y copio la fórmula hacia abajo. El sueldo entre 23.83. Bien, fíjense, yo tengo para distribuir 412,066, pero lo máximo estimado por ley es 1.142.152,75. Bien, ¿qué dice la ley? El reglamento lo dice. Cuando no es suficiente para dar los 45 y 60 días, se hará de manera proporcional. Simplemente, ¿qué yo hago? Yo divido, eso lo está haciendo ahí, yo divido lo que yo voy a distribuir, que es G23, míralo ahí. Lo divido entre G21. Como puse en porcentaje, me da el por ciento. Me da un por ciento. Ese por ciento coeficiente, mira ahí, se coloca ahí. Tengo primero que pegarlo sin fórmula y después copiar hacia abajo. Primero copio aquí, quito la raya. Y ahora copio hacia abajo. Bien, miren lo que quiere decir esto. Miren que esto hay que tener mucho cuidado porque muchos empleados, por ejemplo, este empleado viene y dice, yo tengo 6 años, me tocan 60 días. Pam, pam. Yo divido 65,000 entre 23.83 por 60, me tocan 163,659,25, pero cuando vienen y le pagan, solo le pagan el 38.08, le pagan 59,000 y pico, y él estaba calculando 163,659,25 y le están dando 59,045. Muchas veces esas personas no saben de ley porque han interpretado la ley mal, porque ellos interpretaron que la ley dice que deben darle como, no, la ley no dice eso, como máximo, no obligatorio, como más, si hay suficiente, no hay suficiente, el reglamento dice, míralo ahí donde dice el reglamento, vamos para el reglamento, ¿qué dice el reglamento? En el artículo 38 literal le dice, si las utilidades de la empresa no son suficientes para cubrir el límite de los 45 y 60 días fijado por el artículo 23,
del Código de Trabajo, se dividirá la suma a distribuir, eso es lo que estoy haciendo ahora, los 412,000, se dividirá la suma a distribuir entre el total de lo que hubiere correspondido, o sea, entre el total de lo estimado, del máximo estimado. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y el cociente obtenido se multiplicará por la participación individual de cada trabajador. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Divido esto entre esto, ese cociente lo multiplico por esto, y eso es lo que le toca a cada quien. Fíjense que debe sumar lo mismo que voy a distribuir, por eso que me da 0, está validado ahí. Está validado ahí. Bien. Dame quitar esta parte, porque esta parte la vamos a trabajar después. Tengo que explicar eso después. Bien. Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Fíjense lo que le toca. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver en un próximo video. Vamos a ver un próximo video luego. Por eso lo borré, porque quiero explicárselo para que ustedes lo puedan asimilar. ¿Cómo se determina la bonificación? Lo primero es que recuerden que la ley establece que se debe pagar entre los 90 o 120 días. No hay que esperar ni los 90 ni esperar ni los 120. Es cuando usted quiere en ese plazo. Para esta empresa que cerró el 30 de septiembre, el plazo para los 120 días concluía el 28 de enero del 2022. Esta empresa se cierra el 30 de septiembre del 2021. Hay algo aquí por la empresa que paguen después de la fecha, no la multan. Otro caso que se da es de la micro, pequeña y mediana empresa. De la micro, pequeña y mediana empresa. Aproximadamente el 90% y se menciona eso de bonificación. No se menciona, no lo dan. Y debido a la ineficiencia del Ministerio de Trabajo, ellos no dan eso. Y no solamente que no lo dan, que hay empresas que si un trabajador menciona la palabra bonificación, hasta ese día trabaja en esa empresa. Pero lo grande del caso que yo me acuerdo con una empresa que yo, primero cuando yo hice eso, yo era auditor. En esos tiempos ni existían comprobante fiscal, ni tenían contabilidad. Uno trataba de hacerle pinito y cositas así. Cuando el Día del Trabajador le hacían una fiesta a los trabajadores y la dueña de la empresa lo que hacía era que ella a su canchanchanes le regalaba algunos canchanchanes de 2,000 pesos. Yo cuando vi eso le dije a la contadora, ay, eso no está bien. No, porque la doña, yo, espérate, ¿cómo tú lo vas a convocar a una fiesta del trabajador ya primero? Y va a coger a 2, 3 y le va a dar de a 2,000 y a 3,000. Mejor denle 500 a todo el mundo. Dicho hecho, se le dio algo a todo el mundo. Todos estaban contentos. Ella lo hacía, era como que un regalo que le estaba haciendo, pero no le daba bonificación. Le está robando lo de ellos. Y le interpreta que le está regalando, que le está dando 2,000 pesos. ¿Qué cosa esta? Cuando me tocó administrar la empresa, yo preparé la planilla para la bonificación. Yo preparé la planilla. ¿Qué sucede? Que esta empresa, como la mayoría de las empresas de la micro y pequeña y mediana empresa, no tenía una contabilidad organizada. No solamente no la tenía, sino que no existían comprobantes fiscales. Habían 2 cuadres. Había un cuadre que era para la contabilidad, otro cuadre por la tarde, para la cuenta personal. Y cuando yo preparo la planilla para el pago de la bonificación, la contadora que era cachanchán de los dueños,
Yo estaba en Miami, yo estaba administrando al frente. Lo llamó a ellos y le llenó la cabeza de cosas. El dueño me llama a mí, presidente, el dueño de Miami, licenciado, ¿y qué es lo que está pasando? Nada, que se va a pagar la bonificación. ¿Y cuánto es un sueldo? Según lo que ellos declaraban, no daba para el sueldo. Entonces yo lo que hacía era que la parte para completar el sueldo lo ponía como un bono gratificativo de la empresa. Lógico, como iba a favorecer a todos los trabajadores, era un gasto de la empresa. Cuando eso no... Y me dice, ¿cómo puede ser? Yo simplemente le dije, ingeniero, si nos vamos a la realidad, hay que darle mucho más de ahí. Trago en seco y nada más me dijo, pues entonces este me va a cobrar 2 sueldos. Está bien. Eso fue una algarabía en esa empresa. Nunca se había hecho eso. Porque las leyes hay que tratar, hay que concientizar al empresario. El empresario hay que concientizarlo. Y es difícil trabajar en empresas de familia, muy difícil. Y las empresas que no están organizadas no progresan porque los dueños no se dan cuenta cuando la empresa le va bien y cuando le va mal. No se dan cuenta cuando están haciendo uso del dinero de la empresa. Es que un empresario debe tener un sueldo y no debe tocar ni él ni su familia, deben de tocar ni nada de los recursos de la empresa. La empresa tienen que tener contabilidad para uno ver cómo le va a la empresa. Y también incentivar al personal, darle lo que dice la ley, no robarle, porque eso es un robo. Ahora, ¿a qué se debe? Que el Ministerio de Trabajo aquí no funciona. Eso nada más está ahí, para estos políticos cobrar. Y para ellos recaudar, porque hay que comprarle hay que comprarle de que un PI, una cosa, para mandar TG3, TG4, para recaudar. Y para los políticos ponerse sueldo grande y cobrar. ¿Pero qué hacen esa gente? Nada, porque no pagan bonificación y ellos sancionan a la empresa. No. Debieran de exigirle a la empresa que depositen la planilla del pago de la bonificación y ellos debieran hacer contacto con la Dirección General de Impuesto Interno, que de cada empresa tener acceso al IR2, solamente el IR2, porque no interesa cosas personales en ninguna empresa, porque el IR2 va a decir el monto imponible. El IR2 lo va a decir el monto imponible. Entonces cuando le presenten la planilla del pago de la bonificación, el Ministerio de Trabajo va y el IR2 le va a decir, acá, aquí estamos, esta empresa está pagando menos. Si está pagando más no hay problema, porque ¿y qué sucede? La ley no le prohíbe al empresario de que le dé todo lo que quiera al trabajador. Lo que debe es retenerle el impuesto sobre la renta. ¿Qué otro caso se da? Fíjense este caso aquí, fíjense este caso, que el estimado es mucho mayor a lo de distribuir, pero puede hacer lo contrario, como un banco podría hacer, que lo a distribuir sea mucho mayor. ¿Qué caso se da? Cuando lo a distribuir es mucho mayor, solamente entonces la empresa está obligada a dar al máximo los 45 o 60 días, si quiere. ¿Qué hace mucha empresa? Que como ya esto fue tomado de las utilidades, ese excedente lo distribuyen entre el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque si no distribuyen esa ganancia, si esa bonificación no se distribuye, entonces tiene que retornar como un ingreso para la empresa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que se la distribuyen entre los directivos, el Consejo de Administración, los gerentes, porque de lo contrario tiene que retornar como un ingreso a la empresa y pagar los impuestos. Entonces la empresa paga el 27%. Mejor entonces ellos solo, como ya eso fue extraído de las utilidades, otra cosa, usted le puede dar lo que usted quiera al trabajador. Si usted en vez de los 60 quiere darle 10 sueldos, usted se lo puede dar. Eso no hay problema. Es retenerle el impuesto sobre
la renta. Bueno, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en el próximo video? El cálculo del impuesto sobre la renta tiene que tener en cuenta que en el mes que usted va a dar la bonificación, tiene que sumar la bonificación al sueldo. Y a ese monto es que se le va a calcular el impuesto sobre la renta. Tiene que tener en cuenta que a la parte del sueldo tiene que calcularle los aportes a la seguridad social. Y luego lo resta, entonces eso le va a dar el monto. Fíjense que nada más al sueldo que se le va a calcular los aportes a la seguridad social, contemplando los topes máximos que establece la ley. Entonces, para el próximo video vamos a ver esa parte de cómo calcular el impuesto sobre la renta. Primero calculando los aportes a la seguridad social que hace el trabajador, eso se lo retamos, pero nada más se le calcula al sueldo los aportes de la seguridad social, porque la bonificación está exenta para el pago para la contribución de la seguridad social, está exenta la bonificación, únicamente al sueldo. Ahora, ¿qué le vamos también a restar? El 0,5% del Infotep. Fíjense algo, la ley 1680 que crea el Infotep establece que se financia del 1% de la nómina que lo paga el empresario y del 0,5% de la bonificación que lo paga el trabajador. Así que esperamos en el próximo video. Simplemente lo que le vamos a pedir es su contribución. Su contribución simplemente será suscribirse y darle un clic en me gusta. Esa es su contribución. Solamente porque de esta manera podemos seguir creando recursos novedosos que les sea de gran utilidad. Muchas gracias por sus atenciones y esperen el próximo video de cálculo del impuesto sobre la renta y la entrada de diario por el pago de la factura y la entrada de diario por el pago de la bonificación. Muchas gracias por su atención.